Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 16 de julio de 2024. Estamos con Gustavo Calvo, Leo Harari, Gustavo Calvo. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. El jueves pasado terminó en Washington, D.C. la cumbre que conmemoró los 75 años de existencia de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En una de las resoluciones de los 3 días de sesiones, los líderes de los 32 países de la Alianza Atlántica definieron el aumento de su ayuda a Ucrania en guerra con Rusia. Los aliados anunciaron el inminente envío de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense, nuevos sistemas de defensa aérea, un compromiso financiero de al menos 40.000 millones de euros en ayuda militar y el reconocimiento de que Ucrania está en un camino irreversible para ser miembro de la OTAN. Un gran éxito, afirmó el presidente estadounidense Joe Biden durante una rueda de prensa. Durante la cumbre, los líderes de la OTAN también manifestaron su preocupación por la ayuda de China a Rusia en este conflicto. La OTAN acusa a Pekín de suministrar a Moscú equipos civiles y militares de doble uso, como microprocesadores con los que Moscú puede fabricar misiles, bombas, aviones y armas, según afirmó Jens Stoltenberg, el secretario general de la alianza. Este planteo provocó una dura respuesta de China. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Li Jian, calificó las palabras de Stoltenberg de irresponsables y provocativas, cargada de mentalidad de guerra fría y sesgo ideológico, y advirtió que la OTAN sufrirá las consecuencias si se la considera un enemigo hipotético. Bueno, a ver, ¿fue una cumbre más esta o tenía algún condimento especial? ¿Marca un punto de inflexión, entienden, en algo de lo que viene siendo la OTAN como tal y de cómo viene procediendo la OTAN como tal? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, a ver, tu pregunta tiene un sí o un no. Es decir, sí tiene condimentos especiales, son 75 años de la organización. Uh-huh. Sí se intentaban hacer muchas cosas en esta reunión y eso es un condimento interesante, pero el análisis del punto anterior de la tertulia, la poca separación en el tiempo de las elecciones norteamericanas hace que eh, todo lo que se haya tratado en esta reunión corre peligro de volverse irrelevante Uh-huh. si se da determinado resultado electoral. Por eso no se ha avanzado en cosas que debieran o era la intención que se avanzara. Básicamente había 4 temas que manejar en esta cumbre, que era eh, la situación o la postura de la OTAN en cuanto a la defensa y la disuasión frente a Rusia, por supuesto mencionando además los logros tras estos 75 años, ha crecido la OTAN y para muchos es parte del problema hoy. En segundo lugar, el tema del apoyo concreto a Ucrania de los países europeos, es decir, cuál va a ser su internalización de, del conflicto Uh-huh. para sus políticas internas, porque hasta ahora era algo totalmente exterior, manejado con algunas partes de los presupuestos de defensa de algunos de los países europeos, sacando de hangares armas que tenían allí almacenadas, y el viento ha cambiado porque la guerra no va como ellos deseaban, y creo que va a cambiar más si gana Trump. Además, otro de los temas a manejar era empezar a entender que si esta guerra se está transformando a largo plazo, que es lo que dicen todos los analistas militares, a esta altura ya lo dicen todos, Uh-huh. deben los gobernantes europeos empezar a pensar en esto como una asistencia a largo plazo, algo que va a afectar los presupuestos europeos, va a Uh-huh. internalizar y burocratizar la ayuda. Es decir, Sí. los presupuestos europeos van a tener que empezar a pensar para este año, para el que viene y para el otro, en determinadas cantidades de dinero que se van a destinar a eso, y además, en forma paralela, si gana Trump, y si no gana, yo creo que también, seguir adelante con manejar la construcción de un aparato militar propio. Europa se ha convencido en estos 2 años de que la ayuda de Estados Unidos, la tutoría de Estados Unidos, el paraguas de Estados Unidos, a veces no es suficiente. Incluso muchos líderes dentro de la Unión Europea piensan que no solo no es suficiente, sino que no es deseable.
Hay ahí aspectos geopolíticos para discutir, está el talante histórico de algunos países como Francia, eh, pero realmente es paradigmático lo que viene a partir de esta reunión. La reunión al final no terminó siendo, tenía la presencia de Volodymyr Zelensky allí, no terminó siendo una reunión donde se le hiciera una invitación formal a Zelensky, que es lo que él esperaba. Ujú. Sí se le prometió más, se le va a dar seguramente más, pero me parece que la reunión no definió a futuro cosas que no podía definir, porque todos están pensando en el 5 de noviembre. Mm. Sí, bueno, ahora volvemos sobre ese punto, pero Leo, a ver, esta primera pregunta que yo hacía ¿fue una cumbre más? ¿Marcó un punto de inflexión? ¿Vos cómo la viste? Porque vos querías en particular, creo, hablar de este tema. No, no, yo lo vengo siguiendo de cerca porque mismo profesionalmente me ocupaba de la OTAN cuando estaba trabajando aquí. He ido a Bruselas, he estado ahí, eh, tengo una idea de cómo funciona, por lo menos. Y eh, una de las razones por las cuales es interesante esta última reunión es porque empieza a oficializar cada vez más la mirada estratégica de la OTAN, que es muy diferente a la de su mandato original. Ujú, a La ver, OTAN fue creada para poner una barrera a la Unión Soviética. claro. Tenía 12 miembros y estaban todos en Europa mirando para el este, para Rusia y sus aliados y satélites, y con Estados Unidos como de que había salido mejor de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando cae el muro de Berlín, han habido reuniones y tratados y negociaciones que tendieron a disminuir la cantidad de cabezas nucleares, la cantidad de misiles intercontinentales, la proliferación de todo tipo de armamento. Hubo un inicio de desarme muy importante. Esto cambia en los últimos años y ahora, en esta última reunión, se pueden ver más claramente cuáles son los cambios, que eso voy a resumir muy rápidamente. Empezando por decir una cosa, cada profesión te marca tu manera de ver el mundo. En la profesión política del Occidente, el tiempo es el tiempo de las elecciones. Es muy difícil tener pensamiento a largo plazo. Es muy raro encontrar un político que diga, porque en 20 años quiero que esto y en 25, eso no pasa. Pasa más en las monarquías o en las septocracias que en las democracias. Pero en la profesión militar hay mayor tendencia al pensamiento estratégico, Ujú. por varias razones. Una es porque hay que entender al enemigo y pensar hacia dónde quiere ir. La otra es porque depende mucho de la tecnología. Y como hay una relación entre la espada y el escudo, hay que saber qué espada están fabricando para saber qué escudo que tengo que fabricar. Es una metáfora, digamos, esta, Sí, para sí, sí, tratar sí, pero es muy de clara explicar. lo que estás Hay diciendo. una carrera en la que siempre se está mirando al otro y siempre se está mirando más lejos. El que da el primer paso o el que da el paso más largo puede definir la historia. Entonces, el pensamiento político dentro de la OTAN no es el mismo que dentro del sistema de Naciones Unidas o de la banca internacional o de la política clásica. Y ahí vemos una cosa muy importante. El enemigo es China. Bueno, Rusia es una consecuencia nada más. yo les Es iba a preguntar eso por las declaraciones, ¿no? Donde se pone ese énfasis, ¿no? que lo están Lo diciendo están diciendo, a están pesar, siendo directo contra China. a pesar de que eso está en contra de su mandato original, Ujú. que se llama OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ahora están desde el estrecho de Bering a Vladivostok. Están pensando sobre todo en el Indo-Pacífico. Hace más trabajo para reclutar Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Japón. Esos son los aliados que les interesan más. Entonces, eso explica por qué le quieren dejar más peso a Europa para que se ocupe de sus propios problemas.
Entre ellos Ucrania. particularmente Ucrania hoy en día y Bielorrusia mañana. Entonces, eh, en ese sentido es importante, interesante y leer las declaraciones y lo que dicen y hasta dónde van, porque significa que se llame OTAN dentro de 3 años, la gente no va a entender por qué, porque el Atlántico Norte no va a ser el tema y el Indo-Pacífico es el tema. Ujú. Eso es una cosa que quería anotar, que se puede desarrollar mucho, pero son los titulares. El otro titular es que no es tan fácil cambiar a la OTAN porque es uno de los mayores compradores de armas del mundo, o el mayor. Y la mayor parte de las armas que compran, porque están juntos en un tratado, son norteamericanas. Cualquier cambio en la regla de juego de la OTAN, hay gente que gana y gente que pierde miles de millones. Cuando nosotros vemos 140.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania, la mayoría van a fábricas norteamericanas para comprar las armas que le van a mandar, las municiones que le van a mandar, los misiles que le van a mandar, las bombas que le van a mandar. Es plata que queda en casa. Entonces, Europa está reaccionando a eso, no solo con la visión estratégica, política, militar, sino también con la industrial y económica. Alemania dice, ¿por qué no soy yo? Y hay una tendencia armamentista importante, muy importante en Europa, que está desviando enorme cantidad de dinero para rehacer la industria militar que está en competencia o puede estar entrando en competencias, según quien gane las próximas elecciones, con la industria militar norteamericana. Es otro elemento para tener en cuenta, lo estoy diciendo muy grueso, y se Sí, sí, pero podría, ahí pero vamos son temas anotando. en cuenta para pensar, sobre todo comprender que los tiempos son diferentes, la manera de pensar los tiempos son diferentes, pero que ya dieron el paso fundamental que es mostrar del dedo a China públicamente y empezar a decirle lo que puede hacer China y lo que no puede hacer China. Ah, no le manden más chips a Rusia porque los ayudan a pelear. Ya lo están transformando en un enemigo. La cuestión es muy límite, no te olvides que eso se traduce también en si permiten o no el uso de armas de la OTAN en Ucrania para atacar el territorio ruso, cosa que está en juego. Y entonces ahí estamos empezando a mundializar la guerra y el Pentágono dice, vamos a hacerlo cuando tengamos todas las piecitas bien colocadas en el Indo-Pacífico y no antes. Hmm. Todo este análisis puede modificarse según quien gane las elecciones en Estados Unidos o aparezca algún otro tirador espontáneo que se baje algún otro presidente por ahí. Veía, mira, Leonardo desde la audiencia dice exacto lo que plantea Leo. China es el enemigo porque es el enemigo económico, que es lo que realmente le importa a Estados Unidos. Y puede ser así. Y puede ser la causa de una tercera guerra. Y sí, tiene razón, Leonardo. Tiene más razón en esto que en lo de los AR-15. Vamos a ver, Gustavo, ¿vos querés seguir con algo de lo que estaba diciendo Leo? ¿O pasamos Sí, sí, Dale, a ver. ¿a qué querías pasar? Para, me No, 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 asustaste. no. Iba a preguntarles lo de qué pasa con la OTAN. A ver, la OTAN puede blindar, se puede tener un antídoto anti-Trump si llega a ganar Trump efectivamente las elecciones, pero capaz que te quedaba No, algo no, para no, no, comentar no, de no, esto no, otro. no. El 80% de la OTAN es Estados Unidos. Es decir, no, no. La OTAN va a ser, es un brazo ejecutor de Estados Unidos. Hay que verlo así. Tenemos que, es cierto que pueden cambiar cosas cuando venga el 5 de noviembre. Es cierto que muchos funcionarios de la, no iba a decir líderes, pero vamos a decir funcionarios de la OTAN están muy pendientes de esa elección. Pero también es cierto que hay corrientes geopolíticas subyacentes que están allí. Es decir, el crecimiento de China ya lleva décadas a esta altura, ya lleva en particular un lustro el enfrentamiento cara a cara con Estados Unidos eh, y la necesidad de Estados Unidos de girar o por lo menos poner un pie en el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque hay corrientes más profundas, más a largo plazo. Cuando hablamos de, o se titula de cambio de orden mundial, o cambio de orden, o cambio de gobernanza,
en realidad se está en lo correcto, está sucediendo eso. Y Estados Unidos pertenece a un perfil civilizatorio que está aparentemente, o por lo menos parecería en retirada, y Estados Unidos es alguien, no es la persona que está alimentando el cambio a nivel global. A Estados Unidos es quien está resistiendo el cambio. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos necesita resistir varios frentes, en varios aspectos. El oyente hablaba de guerras mundiales, nosotros ya tenemos ahora una guerra mundial. Lo que pasa es que las guerras ahora no son solo con tiros, no son solo con cañonazos, sino que hay muchos, muchos tipos de Ujú. acciones que pueden considerarse guerra. Eh, en muchos análisis yo había dicho muchas veces que Rusia estaba teniendo una función secundaria, pero que es primaria para Estados Unidos, que es entreteniendo a Estados Unidos en Europa para que no haga ese giro al Indo-Pacífico que pretendía hacer Obama. Mirá de quién estoy hablando. Estamos varios años hacia atrás y que lamentablemente tuvo una canciller que no ayudó con su capacidad para poder hacerlo. Pero es cierto que Rusia sigue cumpliendo esa función y Estados Unidos, sea quien sea el presidente, más allá de que los funcionarios de la OTAN estén pendientes de la elección, sea quien sea el presidente de Estados Unidos debe alimentar, forzar y hasta ordenar, si es posible, si fuera Trump lo ordenaría, una tomada de responsabilidad militar de Europa referente a los conflictos que están en su territorio. Es lo que yo llamo la carrera hacia el 2%, es decir, muchos países están llegando o están corriendo hacia un 2% de su presupuesto en materia de gasto Ujú. militar. Eh, Algunos no han llegado, algunos sí. Obviamente los que ya llegaron al 2% y lo superaron eh, son los que tienen frontera con Rusia. Claro. Es un poco evidente. Pero ¿es Pero sostenible ese eso que decís, Leo, a largo plazo? Ese pensar en las estructuras de presupuesto de 2% necesariamente a eso. tienen, Digo porque también hay tienen movimientos. que, tienen que, Polonia está casi en el 5, tienen que. O ¿ok? sea, No tienen escrúpulos ninguno en no, sacarle Bueno, el vaso de leche en la escuela de por, mañana al no, por niño no, eso no. planteo, para que pero coma dentro de cada bien. uno de los estados, a su vez, hay partidos que hacen una apuesta más fuerte a que Bueno, ese dinero vaya a políticas sociales, por ejemplo, ¿no? justamente, Romina, eso es parte de toda esta obra de teatro. Es decir, eso es parte de esa dinámica y muchas de esas cosas se explican el crecimiento de la... Cuando nosotros, no voy a hablar por Leo, pero creo que él también tiene esa mirada. Cuando nosotros decimos hay un crecimiento de la derecha o tales partidos y una de las causas es que hay más inmigrantes, hay un aumento de delincuencia, ese tipo de cosas. No estamos diciendo que la derecha tenga razón, estamos diciendo que hay elementos de la realidad que a simple vista, en un análisis muy básico, parecería darle la razón al relato de la derecha. Entonces, eso es una causa de crecimiento. El estado de bienestar está de rodillas en este momento en Europa. Ujú. Es decir, de alguna manera, la realidad parece darle la razón a quienes dicen, bueno, nos metimos en un lío en Ucrania, nos pegamos un tiro en el pie, eh, ahora tenemos que empezar a gastar en armas, le dijimos que no al gas ruso, que era barato y ahora lo estamos pagando al doble, es decir, el estado de bienestar se fue. Y bueno, ahí está sufriéndolo Macron, está sufriéndolo Scholz, está sufriendo muchos líderes europeos, eso, pero no se va a la explicación profunda, por lo menos en el votante de a pie, en el votante de la calle en Europa, que reacciona en base a un bienestar que ya no está, a una comodidad que ya no tiene. ¿Ya? No quiero ser dramático porque esto es todo muy gradual, pero es parte de todos los elementos. Entonces, visto desde Europa, ese 2% tienen que llegar porque tienen que hacerse cargo de eso, porque Pero, Estados Unidos, con Trump o con otro, se va a ir. Ese es el tema. Seguirá pero poniendo armas, pero se va a ir. otra manera de contar la historia. Desde más o menos los años 70, Thatcher, Reagan, se está transfiriendo una gigantesca cantidad de riqueza de los trabajadores para los gestores de fondos de inversión o para el capital puro y duro. Hay más plata que nunca. La prueba está que en 2008, cuando se funden algunos bancos en Wall Street, salen cientos de miles de millones de dólares a salvar los bancos de un día para el otro. Y ahora, cuando te están cortando la salud pública, te están cortando los servicios públicos, te están haciendo pagar por todos lados cada cosa,
están transfiriendo una enorme cantidad de dinero a la industria militar. Hay más riqueza que nunca y peor repartida que nunca. Entonces, no es que la gente está caliente porque no le suben los salarios, los están robando a la gente. El estado de bienestar era un ideal y ahora lo suplantaron por otro, que tiene sus buenos representantes, como Bolsonaro, Milei, Claro. etcétera, que dicen, ¿para qué vas a gastar en los pobres si se están acostumbrados a ser pobres? En Francia, el hombre más rico del mundo es francés, se llama Bernard Arnault, está sentado arriba de una pirámide de cosas de lujo. Lo único que vende son cosas de lujo. ¿Y qué es el lujo? Es lo que no es necesario. Si es necesario, no es lujo. ¿Ok? Es decir, el hombre más rico del mundo se hizo rico vendiendo cosas inútiles, o más o menos inútiles, porque un buen vasito de champagne o un perfume agradable o un tejido, en fin, todo eso ayuda a vivir. Pero se han llenado de plata. La mujer más rica de Europa es francesa. ¿Quién es? Madame L'Oréal, productora de productos de belleza, cuando tenemos tanta belleza natural a nuestro alrededor. Hicieron la mujer más rica. No es que es rica o que le fue bien en los negocios, es que han acumulado montañas de dinero. El estado de bienestar se transformó en el estado de lujo para unos pocos, no tan pocos, porque cuando yo llegué a Francia, por $50 tenías una noche de hotel en un buen hotel. Y hoy una noche de hotel en un buen hotel cuesta 3.000, 4.000, $5.000, que es lo que están pagando los que van a venir a ver los Juegos Olímpicos. Hay un reparto que está mal. Ujú. No es que, la economía está mal y no hay riqueza Pero Leo, suficiente. ¿cómo lo asocias esto con lo que estábamos hablando de la OTAN y esto de si es posible mantener ese Porque 2% en los son presupuestos de parte cada de uno los de los Estados instrumentos de miembros? un modelo. Cuando yo te digo que los militares piensan más Mm. estratégico que los dentistas, ¿ok? Te estoy diciendo simplemente cómo ven el mundo y ahora te estaba contando cómo lo veo yo. Pero hay un problema de visión y te voy a decir más. Nosotros estamos todos tratando de analizar y nuestro esquema, el de los que estamos aquí y de la mayoría de los oyentes, está basado en la correlación de fuerzas. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién tiene más plata? Pero puede ser que el clima nos recuerde que no somos fuertes un cuerno, ¿ok? Mm. Ujú. Y nos vamos a dar Sí, cuenta que sí. gastamos en estos últimos años y en estos años que vienen miles de millones de dólares en municiones, en cómo matar gente y ni un mango en cuidarnos de la suba del nivel del mar, las tempestades, la sequía, las inundaciones, etcétera, 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 que resultan ser una parte de ahí, el número 10 en los planteos de los programas políticos. Es la manera de ver el mundo lo que está en crisis. Cuando Gustavo habla de estamos en un cambio de época, lo que tenemos que cambiar es el chip en la cabeza, darnos cuenta que tenemos un solo planeta para 8.000 millones de personas, más las mascotas y más los mosquitos, ¿eh? Y que tenemos que mantener eso funcionando. Entonces, estar pensando en la OTAN es simplemente porque nos tocaba analizar la OTAN. Mi preocupación es que no estamos suficientemente adelantados en pensar el mundo tal como lo tenemos, con casi 192 estados en un planeta de morondanga, en que nos peleamos por frontera, pero ¿somos bobos o qué? ¿Ok? Bueno, Ahí, esa es mi manera de redondear el tema. Bueno, buenísimo. A ver, estás Gustavo, tomando la revancha de la otra dale. tertulia. Bien, a Porque no ver. estabas, no estabas. No, se mal acostumbró lo que pasa con la otra cuando lo Sí, dejaste ya, solo, ya ¿viste? veo ya. Este, no, volviendo a ese tema, Europa está obligada a ese 2% o más. Los presupuestos militares en todo el mundo van a crecer porque el ser humano ha demostrado que todavía está vigente la correlación de fuerzas militares en algunos lados. Lo que sucede es que, como dice Leo, Occidente piensa de otra manera y está hoy enfrentado, no militarmente como antes, pero sí en muchos otros aspectos de la cebolla, en muchas capas de la cebolla,
a alguien que piensa de otra. Alguien me dijo hace un tiempo que el problema estratégico de Occidente, que Occidente juega al ajedrez, es decir, trata de capturar y decapitar al rey del enemigo, Ujú. mientras que China juega al Go, es decir, trata de rodearte y de alguna manera inhabilitarte. ¿Tá? Y eso es ese es un buen símil que se puede utilizar. Eh, la OTAN crecerá porque Estados Unidos y Occidente entiende que esa es la manera de enfrentarse a otra potencia o a un adversario sistémico, como lo catalogó la OTAN y la Unión Europea hace unos años ya a China. China eh, trabajará o se moverá como se ha movido hasta ahora, es decir, en un entorno pacífico, sin dar demasiadas excusas al adversario, haciendo bien los deberes para que no se lo acuse ni se lo expulse de ninguna organización internacional. Y eso es algo que Estados Unidos no ha resuelto. ¿Por qué? Porque ahora me adhiero un poco a lo que dice Leo, tiene esa forma de pensar que lo ancla en que si pierdo un territorio tengo que mandar aviones y misiles. Si pasa algo, tengo que imprimir millones, miles de millones de dólares para hacer miles de aviones, sacar centenares de F-16 de los hangares y de esa manera resuelvo los problemas. O sea, hoy Estados Unidos quiere sancionar a China y no puede. Europa quiere sancionar a China y no puede. En el área automotriz ni Volkswagen ni Mercedes pueden sancionar a China porque, entre otras cosas, las fábricas de Mercedes y Volkswagen están en China. Y en segundo lugar, el mercado del cual ellos sacan el 60% de su recaudación es China. Entonces, están imbricados de tal manera que cuando querés hacer una guerra con alguien es como si tuviéramos Leo y yo abrazados y nos quisiéramos agarrar a golpes y estamos envueltos en un mismo buzo y atados y no podemos separarnos para poder pelear. No Bueno, voy a poder dormir esta noche, no, Gustavo. no, Con pero esa eso no, imagen. lo hago contigo porque sé que lo tomás así. Este, ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera, Estados Unidos es muy claro, es muy transparente lo que está pasando con la OTAN. Tiene que crecer, tiene que ocupar todo el planeta, porque Estados Unidos necesita que su brazo armado lo defienda del adversario que está creciendo. Es así, a costa de lo que sea. Parte de ese mecanismo es que Europa se tiene que hacer cargo de esa chacrita que hasta ahora estaba pagando Estados Unidos. También a costa de lo que sea. Entonces pasará que Estados Unidos o la OTAN o alguien en su nombre, que quizás podemos inventar una nueva sigla en algún momento, ponga un pie en el Indo-Pacífico y ahí veremos otra trama más de esta especie de tercera guerra mundial que ya lleva unos años existiendo y llevará algunas décadas más, porque ya las guerras de ahora no son como las de antes. Leo Harari, Gustavo Calvo, gracias a los dos, ¿eh? Como siempre, un placer y nos reencontramos próximamente, ¿les parece? Con Cuando mucho ustedes gusto. digan, nosotros a las órdenes, en un sentimiento de rebeldía, te diría lo antes posible. Buenísimo, creo que tu socio ahí iba por la misma. Se pelean ahí adentro del buzo y todo, pero ese tema sí, ahí sí. De un Tiene. chaleco de fuerza va a ser adentro. Bueno, un abrazo para los dos y nos reencontramos prontito, ¿sí?